Buenas tardes, mi nombre es José Ituriel Lozano Flores, soy residente del segundo año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Para dar inicio a nuestro último módulo del sistema urogenital, abarcaremos el tema de embriología, anatomía y malformaciones renales y ureterales. Estos temas se han dividido en tres bloques. El primero consiste en la embriología urogenital, el segundo en la anatomía y el tercero en las malformaciones renales y ureterales. En el tema de embriología del sistema urogenital, para dar inicio, debemos entender dos cosas. La primera es que el sistema urogenital, de manera funcional, se ha dividido en sistema urinario y en sistema genital. A pesar de que se ha dividido de esta forma, va a compartir algunas características. La primera es que ambos se van a desarrollar a partir del mesodermo intermedio. Como observamos en este esquema, el mesodermo intermedio se va a encontrar localizado ventral al mesodermo paraxial y dorsal al mesodermo somático. El segundo punto es que los conductos excretores de ambos sistemas van a provenir de la cloaca. Con respecto a los sistemas renales, en el ser humano van a existir en número de tres, los cuales van a tener una disposición cráneo-caudal, siendo el pronefros más craneal, seguido del mesonefros y finalmente el metanefros de disposición más caudal. El pronefros va a iniciar su desarrollo alrededor de la cuarta semana de gestación. Este va a consistir en un sistema rudimentario y no va a ser funcional. Como observamos en el esquema de un embrión de 25 días, el pronefros va a estar representado por algo que se llaman las nefrotomas. Estas nefrotomas van a ser grupos celulares sólidos dispuestos en número de 7 a 10. El pronefros va a evolucionar a final de la cuarta semana de gestación. Este va a dar pie al inicio de la formación del mesonefros, el cual va a iniciar su desarrollo al final de la cuarta semana de gestación. Este sistema va a estar representado por la formación de túbulos excretores. Como observamos en el esquema superior, estos túbulos excretores del mesonefros, conforme van a irse alargando, van a adquirir una forma de S. En el borde medial, estos van a relacionarse con la formación y desarrollo de un grupo de capilares, los cuales van a dar paso a la formación de glomérulo revestidos por la cápsula de Bowman a partir del mismo túbulo, mientras que en el borde lateral estos van a encontrarse en comunicación con el conducto mesonéfrico, también llamado conducto de Wolff. Como observamos en el esquema inferior, alrededor del segundo mes van a formar un órgano ovoide que junto con la gónada van a dar origen a la formación de la cresta urogenital. Es importante mencionar que el mesonefros también va a involucionar, siendo una involución parcial a final del segundo mes. El tercer sistema va a estar formado por el metanefros, también conocido como riñón definitivo. Este inicia su desarrollo alrededor de la quinta semana de gestación. En comparación de los otros sistemas renales, este va a tener una localización más caudal. Va a consistir en dos porciones. La primera va a ser aquella formada por el mesodermo metanéfrico, el cual va a dar paso a las unidades excretoras, y el segundo a la yema ureteral. Entonces, como se mencionó, la yema ureteral va a ser proveniente del conducto mesonéfrico, siendo una excrescencia de este, y va a formar cuatro porciones importantes. La primera va a ser el uréter, la pelvis renal, los cálices mayores y menores en grupo de 12 generaciones y finalmente de 1 a 3 millones de túbulos colectores. Como observamos en el esquema, como la yema ureteral representada con el color amarillo va a dar paso a la formación de la pelvis, dividiéndose de manera dicotómica, va a formar los cálices mayores y los cálices menores. Es importante mencionar cómo los cálices menores van a formarse por la confluencia de la generación tercera y cuarta de los túbulos colectores, mientras que a partir de la generación quinta de túbulos colectores van a sufrir una elongación hasta formar finalmente las pirámides renales. Con respecto a la formación del sistema excretor, observamos cómo conforme los túbulos colectores van a tener una estrecha relación con un tejido conocido como el casquete metanéfrico, van a propiciar la formación de algo que se llaman las vesículas renales. A partir de estas vesículas renales se van a formar una estructura tubular y elongada en forma de S, que en su parte distal van a formar la cápsula de Bowman y en la parte proximal van a estar en continuidad con el túbulo colector. Dentro de la cápsula de Bowman se van a desarrollar los capilares, dando pie a los glomérulos, y finalmente estos conductos van a seguir desarrollándose y elongándose hasta formar tres porciones principales: el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal.
De esta manera entendemos cómo el riñón va a provenir de dos porciones principales. La primera va a ser del mesodermo metanéfrico, que va a dar paso a la formación de las unidades excretoras. La segunda va a ser la yema ureteral, que va a formar el sistema colector. Con respecto al riñón y su posición, tenemos que recordar que esta no va a ser fija. Recordemos cómo el metanefros va a localizarse en la porción más caudal, es decir, la cavidad pélvica. Sin embargo, este va a sufrir un ascenso entre la semana sexta y novena de gestación. Este ascenso se le atribuye a dos principales causas. La primera va a ser una disminución de la curvatura corporal. La segunda es por un crecimiento en las regiones lumbares y sacras. Conforme el riñón va ascendiendo, el suministro de sangre va cambiando de manera secuencial. En la parte más inferior o pélvica, la irrigación arterial va a provenir de ramas más bajas de la aorta abdominal. En el segundo punto, punto intermedio, van a provenir de ramas intermedias, mientras que en el tercer punto, la arteria renal definitiva va a provenir de la arteria adrenal izquierda y derecha, situando al riñón finalmente en el espacio retroperitoneal. Con respecto a las arterias que previamente irrigaron al riñón durante su ascenso, bueno, estas van a involucionar, aunque ocasionalmente puede haber alguna especie de remanente que se va a manifestar por las arterias polares, principalmente las inferiores. Con respecto a la función del riñón, esta va a iniciar en la semana 12 de gestación. La orina que va a producir va a ser eliminada hacia la cavidad amniótica, que el feto va a deglutir y por medio del riñón va a volverse a reciclar. A pesar de que esto va a ser un ciclo, es importante mencionar que en esta etapa el riñón, a pesar de ser funcional, no va a cumplir la función de eliminar los productos de desecho. Esta función va a ser aún exclusiva de la placenta. Con respecto a la formación de la vejiga y la uretra, tenemos que entender primero la cloaca. La cloaca, el cual va a ser un repliegue del tejido ectodérmico, alrededor de la semana cuarta y séptima de gestación, va a ser dividida, como observamos en estos esquemas, de manera progresiva por una estructura conocida como el tabique urogenital, la cual va a separar en una porción anterior, conocida como el seno urogenital, y una porción posterior, conocida como el conducto anal. A partir del seno urogenital se van a dividir tres porciones. La porción más cefálica y más grande, conocida como la porción de la vejiga urinaria, va a estar en contacto o bueno, en continuidad con la alantoides, que progresivamente va a involucionar en un cordón fibroso conocido como el uraco, que en el adulto se va a relacionar con el ligamento umbilical medio. La parte intermedia va a dar pie a la formación de las porciones prostática y membranosas de la uretra, y finalmente la parte fálica, la cual, a pesar de que va a diferir de acuerdo al sexo del feto, en el hombre va a dar pie a la formación de la uretra peniana. Otro punto que tenemos que considerar es que el conducto mesonéfrico va a ser absorbido dentro de la pared de la vejiga urinaria. Como observamos en este esquema, esto va a ser de una forma progresiva. Recordemos cómo la yema ureteral va a ser una excrescencia de este conducto mesonéfrico, pero conforme va a avanzar el desarrollo, estos van a dar pie a los ureteros, los cuales van a tener una inserción o bueno, una unión independiente a este conducto. La inserción de los conductos mesonéfricos se va a volver más caudal y durante su descenso van a dejar un revestimiento mesodérmico, el cual va a ser el revestimiento inicial del trígono vesical. Así, una vez que logran situarse de manera definitiva, vamos a tener el uréter distribuido de manera más craneal, los conductos mesonéfricos distribuidos más caudalmente, y adyacente a ellos se van a unir los conductos eyaculadores. Y finalmente este trígono, a pesar de que en un inicio va a tener un revestimiento mesodérmico, posteriormente este va a ser sustituido por el revestimiento habitual de la vejiga. Alrededor del tercer mes van a existir o van a surgir unas yemas ureterales que van a formar las glándulas prostáticas y las glándulas ureterales y paraureterales. Con respecto a la formación de los genitales externos, recordemos que hasta la semana sexta de gestación va a existir la fase indiferenciada. Durante esta fase indiferenciada van a existir dos grupos principales. El primero va a ser aquella constituida por la formación de pliegues cloacales alrededor de la tercera semana de gestación. Este va a tener una porción craneal, el cual va a dar paso a la formación del tubérculo genital, y una porción caudal que va a dar paso a la formación de los pliegues ureterales anteriores y aquellos pliegues anales que van a ser posteriores. El segundo bloque va a ser la protuberancia genital, los cuales van a ser más laterales a estos pliegues ureterales y van a dar paso a la formación de las protuberancias escrotales. Hacia la fase diferenciada, en el caso de los hombres, por la influencia de la hormona testosterona, va a existir un alargamiento del tubérculo genital,
ahora recibiendo el nombre de falo. Adyacente a este falo van a existir los pliegues uretrales y entre ellos van a estar separados por el surco uretral, el cual va a estar recubierto por endodermo y va a recibir el nombre de placa ureteral. Alrededor del tercer mes y de manera progresiva, estos pliegues laterales van a unirse, pero en su interior se va a formar la luz de la uretra peniana. El falo va a continuar elongándose y es importante mencionar cómo la última porción de la uretra va a ser revestida por el ectodermo, así formando el meato uretral externo. Continuando con la anatomía del sistema urogenital, recordemos que los riñones son órganos pares. Como observamos en esta orografía estretora en fase nefrográfica, su situación es paravertebral, aproximadamente a 5 centímetros después del borde lateral de los cuerpos vertebrales. Situados entre T12 y L3, el riñón izquierdo será ligeramente superior con respecto al derecho, esto por la interposición del hígado. También recordar que estos no serán totalmente fijos, sino que durante la respiración existirá un descenso de aproximadamente 2 a 3 centímetros de ambos. Se comenta que de manera general los riñones miden 12 por 6 por 3 centímetros, equivaliendo a 3.5 cuerpos vertebrales en el caso de los adultos y a 4 cuerpos vertebrales en el caso de los niños. Un peso aproximado en hombres de 140 gramos y en mujeres de 125 gramos. Situados en el retroperitoneo, específicamente en el espacio perirrenal, el cual estará limitado anteriormente por la fascia de Gerota, posteriormente por la fascia de Zuckerland y lateralmente por la fascia lateroconal, lo cual podemos relacionar en estos estudios de urotomografía computada. El superior en fase córtico-medular y el inferior en la fase nefrográfica corroboramos la situación habitual en el retroperitoneo de ambos riñones. En los estudios de resonancia magnética, en este caso en la parte superior, una secuencia enfatizada en T1 y en la parte inferior un T2 con supresión grasa, observamos cómo la corteza en T1 es hipertensa con respecto a la médula, mientras que en el T2 con supresión grasa lo será la médula con respecto a la corteza. Con respecto a los ejes habituales del riñón, recordemos que estos son de dorsal a ventral, de cefálico a caudal y de medial a lateral. El tamaño, a pesar de que se mencionaron medidas fijas, puede variar en el caso de los pacientes pediátricos. Para aquellos mayores de 1 año se recomienda utilizar la fórmula que consiste en edad dada en años por 0.22 más 6.79, lo que nos dará una longitud renal en centímetros. Para los pacientes menores de 1 año se recomienda la edad dada en meses por 0.155 más 4.98, lo que nos dará la longitud en centímetros. En algunos libros también se otorgan tablas que comparan el crecimiento y la longitud renal. Otorgan los percentiles 50 y 95, lo que nos permite establecer un rango más amplio. Las relaciones anatómicas, como observamos en el esquema de la izquierda, serán complejas. Para esto nos vamos a valer de las caras renales. A la derecha estamos observando la cara anterior de ambos riñones. En el riñón derecho podemos limitar de manera superior el área del hígado, de manera inferior el área del colon y de forma medial el área para el duodeno, mientras que en la cara anterior del riñón izquierdo, en el área superior y medial encontraremos el área del estómago, superior y lateral el área del vaso, inferior y medial el área para el intestino delgado e inferior y lateral el área para el ángulo esplénico. Entre todos estos va a existir una pequeña zona, la cual corresponderá al área para la cola pancreática. Si tenemos una cara anterior, también tendremos relaciones en las caras posteriores. En la cara posterior de ambos riñones, abarcando ambos polos, y con el código de color verde tendremos el área para el diafragma, mientras que en las porciones inferiores, de manera bilateral, tendremos de medial a lateral el área para el músculo psoas en color rosa, el área para el cuadrado lumbar con color amarillo y el área para la aponeurosis del músculo transverso del abdomen en color rojo. La forma y estructura de los riñones, recordemos, se le comenta que van a tener una forma en forma de haba y de aquí partimos que van a tener un polo superior y un polo inferior. Estos van a estar limitados por un borde lateral y un borde medial debido a que se va a encontrar aplanado de ventral a dorsal, dándonos dos caras. Primero observemos en el esquema algunas de las estructuras relevantes. En la M está señalada la médula, mientras que la C señala la corteza renal. La corteza va a tener algunas proyecciones entre las pirámides renales, señaladas con la P y las cuales van a corresponder a las columnas de Bertini. Las pirámides renales van a estar en estrecha relación, como su nombre lo dice, siendo su base dirigida hacia la corteza y su ápice dirigido hacia la médula. Este se relacionará con la papila renal, mientras que la zona inmediatamente adyacente a esta pirámide, que corresponde a la corteza, un conjunto con la pirámide renal, será conocido como lobulillo renal. Observamos ahora dos imágenes. La segunda será con una
urografía y escritura en fase nefrográfica, que observamos como la morfología reniforme habitual del riñón. Si lo comparamos con otros métodos de estudio, como observamos en la tercera imagen, que corresponde a un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo, podemos distinguir perfectamente la corteza, que va a ser discretamente hiperecogénica con respecto a la médula. El seno renal será hiperecogénico debido a la presencia de grasa en él. Y ahora estamos observando en la última imagen una imagen de urotomografía obtenida con un protocolo tribol en el que observamos ya como el medio de contraste se localiza en el sistema pielocalicial. Sin embargo, también podemos distinguir perfectamente la corteza de la médula. Con respecto al hilio renal, este va a estar en la parte central y va a contener tres estructuras principales. De anterior a posterior vamos a poder localizar la vena renal, la arteria y de manera más posterior la pelvis renal, como observamos en el esquema. Si lo trasladamos a estudios de imagen, como observamos en esa reconstrucción tridimensional de una urotomografía con protocolo trívolo, observamos cómo el vaso más amplio corresponderá a la vena renal, siendo esta más anterior. Inmediatamente posterior a él tenemos la arteria renal, que será de diámetro más delgado, y por detrás de estas dos estructuras vasculares observaremos la presencia de la pelvis renal, que se continúa inmediatamente con el uréter. En el seno renal también tenemos que tener en cuenta que vamos a poder encontrar la pelvis, los cálices mayores, en número de 2 a 3, los cálices menores en número de 2 a 3 por cada uno de los cálices mayores, además de los vasos, también los nervios renales y grasa, como observamos en la imagen inferior, que corresponde a un ultrasonido de escala de grises con transductor convexo, en el cual existe ectasia del sistema pielocalicial, lo cual nos permite distinguir la pelvis renal, siendo la parte más amplia los cálices mayores, y de cada uno de estos se va a desprender de 2 a 3 cálices menores. Con respecto a las arterias renales, cada un riñón va a tener una de ellas. La arteria renal van a ser ramas directas de la aorta abdominal, surgiendo o localizando su ostión en cada una de las caras laterales de esta. Surgiendo a nivel del cuerpo vertebral de L1, L2 van a tener una longitud aproximada de 4 a 6 centímetros y un diámetro de 5 a 6 milímetros. Su curso, debido a la disposición del hilio renal, va a ser lateral y posterior, como observamos en esta proyección de máxima intensidad de una reconstrucción coronal de una tomografía computada. Observamos cómo el ostium de las arterias renales va a surgir aproximadamente entre TL1 y L2 hacia el lado izquierdo y derecho respectivamente, teniendo una dirección lateral hacia el hilio renal. En la siguiente imagen observamos una geografía selectiva de la arteria renal izquierda, en donde observamos cómo la opacificación tanto de la arteria renal y de sus ramas segmentarias. Con respecto a la irrigación específica del riñón, recordemos que las arterias van a surgir a partir de la arteria renal. De esta van a surgir 5 arterias segmentarias localizadas en el hilo renal, como observamos en el esquema. De cada una de estas va a dar ramas interlobales que se van a localizar al inicio de las pirámides y van a recorrer inmediatamente lateral a la papila renal. Estas van a iniciar un trayecto curvo y dirigiéndose paralelo a la corteza. Estas serán conocidas como las arterias arcuatas y finalmente seguirán un trayecto recto, que serán las arterias radiadas corticales, o pueden ser perforantes, las cuales atravesarán la cápsula renal. No están esquematizados, pero estas continúan dividiéndose o su trayecto siendo las arteriolas aferentes, posteriormente las arteriolas glomerulares y las arteriolas eferentes. Este tipo de capilarización y recapilarización se les formará parte del sistema porta arterial renal. Entonces, como se había mencionado, existirán 5 arterias segmentarias, por lo tanto, podremos distinguir 5 territorios vasculares. Como observamos en este ultrasonido en escala de grises con transductor convexo y aplicación de Doppler color, podemos ejemplificar cómo en el seno renal pueden distinguirse las arterias segmentarias, las cuales van a tener al dividirse, un curso lateral a las papilas renales, a las pirámides renales, que serán conocidas como las arterias interlobales. Y una vez que atraviesan esa región y se vuelven un poco más antiparalelas a la corteza, serán conocidas como las arcuatas. Con respecto a los territorios vasculares, tendremos 4 en la cara anterior del riñón y uno principal en la cara posterior, siendo en la cara anterior el territorio vascular superior, el anterosuperior, el anteroinferior y el inferior, mientras que en la cara posterior estará el territorio vascular posterior. Con respecto al drenaje venoso, será similar a la irrigación,
De manera invertida tendremos en primer lugar las vénulas rectas, seguido por las venas arcuatas, las venas interlobares, las venas segmentarias, que confluirán hacia la vena renal, y estas a su vez, tanto la derecha como la izquierda, llegarán a la vena cava inferior. Con respecto a la estructura del riñón, esta será conformada por los túbulos uriníferos dispuestos en número de 1.3 millones. Cada uno de estos túbulos estará conformado por dos porciones. La primera es la nefrona, la cual constará de un corpúsculo renal en un diámetro de aproximadamente 300 micras y un túbulo renal con una longitud de aproximadamente 5 a 7 milímetros, el cual constará de las porciones del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. La segunda porción del túbulo urinífero será el conducto colector, que dependiendo de su localización podrá clasificarse como cortical, medular externo o medular interno. Así observamos en el esquema de la derecha, la disposición de las nefronas será principalmente en la corteza renal, siendo en la posición de la asa de Henle, seguirá un trayecto hacia la médula y volverá a ascender continuándose con el túbulo contorneado distal. Cada uno de estos túbulos contorneados se relacionará directamente con un conducto colector. Con respecto al sistema pielocalicial, si recordamos durante la embriología, se mencionaba que cada uno de los cálices menores iba a estar en relación directa con la formación de las papilas. De aquí que el número de cálices menores será igual al número de las papilas renales que tenga cada uno de los riñones. En el esquema de la izquierda estamos observando la estrecha relación que tiene la pirámide renal con uno de los cálices menores. Este a su vez se continuará y se comunicará por medio del vestíbulo hacia el cáliz mayor, y estos cálices mayores confluirán finalmente en la pelvis renal. En el estudio de urografía excretora en fase de eliminación estamos observando una convexidad en cada uno de los cálices menores. Esto corresponderá al fornix y que será la representación imagenológica de las papilas renales. Cada uno de estos cálices menores confluyen hacia el cáliz mayor y finalmente hacia la pelvis renal. En la reconstrucción volumétrica de urotomografía observamos una disposición similar al de la urografía excretora. Con respecto a la longitud de la pelvis, esta será de 20 a 30 milímetros con un diámetro aproximado de 14 milímetros en adultos y de hasta 10 en niños. Observamos en esta imagen transversal de un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo la discreta dilatación que nos permite observar la pelvis renal. Con respecto al uréter, este de manera general tendrá una longitud de 25 a 30 centímetros, un diámetro de 7 milímetros en el adulto y de hasta 5 milímetros en los niños. Constará de 4 porciones. Si observamos en la urografía excretora en fase de eliminación, la primera porción corresponderá a la fase abdominal, que tendrá aproximadamente 12 centímetros. Este inicia con la unión ureteropiélica y finalizará en el borde superior del hueso ilíaco. Inmediatamente tendremos el segmento ilíaco de aproximadamente 6 centímetros, que será aquel que recorre todo el trayecto del hueso ilíaco, finalizando a nivel del borde inferior de la articulación sacroiliaca. Por debajo de este iniciará el segmento pélvico de aproximadamente 4 centímetros. Y finalmente, en su trayecto a través de la pared de la vejiga, corresponderá al segmento intramural de 2 centímetros. Durante todo el uréter existirán los estrechamientos fisiológicos que corresponden al nivel de la unión ureteropiélica, en el cruce de los vasos ilíacos y finalmente en el segmento transmural. Con respecto al uréter, este tendrá una irrigación variable dependiendo de la altura en la que se encuentre. De cefálico a caudal tendremos irrigación proveniente de la arteria renal, de la arteria gonadal, de la ilíaca común, de la vesical, finalmente de la arteria del conducto deferente. El drenaje venoso, de manera similar, será dado por la vena renal o la vena suprarrenal, la vena gonadal y las ramas de las venas ilíacas internas. Para poder entender la funcionalidad que tiene el uréter, tenemos que entender su estructura. En la parte interna estará cubierta por urotelio, que estará posterior a la lámina basal, tendrá una capa muscular y será rodeado por la capa adventicia. La inervación del uréter estará dada por los plexos simpáticos hipogástricos inferior y superior, y la inervación parasimpática será derivada de los segmentos S2 a S4. De aquí deriva que tanto la musculatura como la inervación otorgarán peristaltismo al uréter, el cual será uno de los mecanismos antirreflujos de este. El drenaje linfático del uréter estará dado por los ganglios retropiélicos y los ganglios yuxtacorticales e hipogástricos. Los mecanismos antirreflujos serán 4 principales. El primero será el ángulo oblicuo de la porción intramural, es decir, el uréter no va a entrar totalmente recto hacia la vejiga, sino que, como su nombre o como se describe, tendrá un trayecto oblicuo dentro de la musculatura vesical. La longitud, la relación longitud-diámetro deberá de ser de 5 a 1, es decir, en el segmento intramural
eh, la longitud que atraviesa de manera oblicua será 5 veces superior al menos que el diámetro total del uréter. También debemos tener en cuenta que durante el llenado de la vejiga existirá una compresión de la porción intramural. Durante la represión vesical, como observamos, la vejiga ejercerá efecto de volumen, lo que colapsará las paredes del uréter. Y finalmente, como se había explicado, el peristaltismo ureteral, el cual será de cefálico caudal, impulsará la orina forzándola a entrar hacia la vejiga. La vejiga urinaria consistirá en un órgano muscular hueco. En su interior podrán albergarse de 400 a 500 mililitros de orina. Si esta se encuentra vacía, se localizará por debajo de la sínfisis del pubis. Llena, se localizará por encima de este. Inmediatamente anterior a esta, existirá un espacio de tejido conjuntivo conocido como el espacio de Retzius. En los mecanismos de sostén tendremos principalmente el ligamento umbilical medio, los ligamentos laterales, el arco tendinoso de la fascia pélvica y el ligamento puboprostático o pubovesical. Existen varias fórmulas para el cálculo del volumen vesical. La más popular es la fórmula de Koff, que es la dada en años más 2 por 30, aunque en la tabla se exhiben otras fórmulas igualmente aplicables. En el esquema estamos observando las relaciones que existen con la vejiga y los uréteres, los conductos deferentes, la uretra prostática y la glándula prostática. En las imágenes de la derecha estamos observando dos proyecciones, una anteroposterior y una lateral de un cistograma miccional en fase de llenado en el que observamos la vejiga de situación orbital por encima de la sínfisis del pubis. Esta va a ser de contornos regulares y bien definidos, sin defectos de llenado ni depósitos de contraste. Inmediatamente posterior a él vamos a ubicar un artefacto radiopaco en morfología ET en relación al dispositivo intrauterino en una paciente en edad fértil. Con respecto a las paredes de la vejiga urinaria, estas van a poder formar 4 porciones. Una va a ser el vértice, el fondo, el cuerpo y el cuello dispuestos de manera cefálica caudal. La pared de la vejiga urinaria será principalmente músculo. Este será el músculo detrusor, que a su vez formará el esfínter interno de la uretra. Y con respecto a los orificios de la vejiga, este tendrá un orificio interno a nivel de la uretra y dos orificios laterales y basales a nivel de la inserción de ambos uretres, el izquierdo y el derecho, en la base del trígono. Como observamos en el esquema, la principal irrigación provendrá de la arteria ilíaca interna. De esta derivará la arteria vesical inferior. Otras ramas que también otorgarán irrigación serán las ramas vesicales de la arteria recta media, la arteria vesical anterior, rama de la arteria pudenda interna y las arterias vesicales superiores, rama de la arteria obturatriz. El drenaje venoso será dado por el plexo venoso, que se localizará lateral a la vejiga urinaria. Este será conocido como de Santorini y también tendrá el drenaje de los vesículos seminales y de la glándula prostática. Todo esto finalizará su drenaje en la vena ilíaca interna. El drenaje linfático será hacia los ganglios paraórticos inferiores. Con respecto a la inervación de la vejiga, tendremos dos grupos principales. El primero será por medio de los nervios pélvicos, que tendrán su origen en los plexos sacro, S2 y S3. Estos nervios pélvicos constarán de fibras sensitivas motoras parasimpáticas y de fibras motoras esqueléticas, que serán las somáticas, mediadas a través del nervio pudendo. La segunda inervación será a través de los nervios hipogástricos. Estos tendrán su origen a nivel de L2. Esta inervación será principalmente simpática. Tenemos que entender que cuando la vejiga empieza a llenarse de orina, los receptores de presión localizados en la pared vesical generarán impulsos nerviosos que se transmitirán precisamente a través de las fibras sensitivas hacia el sistema nervioso central. Estos impulsos aferentes provocarán una actividad refleja en el núcleo simpático. Esto condicionará la liberación del neurotransmisor noradrenalina, que en la vejiga tendrá estimulación en los receptores beta-adrenérgicos del músculo detrusor, provocando una relajación del mismo y facilitando el llenado vesical. Durante el vaciamiento vesical normal, esto será por medio de la actividad nerviosa voluntaria e involuntaria. Cuando la vejiga alcanza un determinado volumen, esta información se transmitirá a la médula espinal, al centro miccional pontino y a la corteza cerebral. Si la situación es la adecuada y conscientemente se decide iniciar el vaciamiento, el centro miccional pontino activará el núcleo parasimpático medular sacro, el cual a través del nervio pélvico, que es principalmente las fibras parasimpáticas, inducirá la contracción del músculo detrusor, liberando así acetilcolina, que será el mediador principal. La uretra masculina tendrá una longitud aproximada de 18 a 22 centímetros. Dentro de sus porciones se encontrará la porción prostática, la membranosa, la vulvar y la peniana.
Su irrigación estará principalmente por la arteria vesical inferior, la arteria hemorroidal media, la arteria vulvar del pene y la arteria profunda y dorsal peniana. En el primer esquema estamos observando la disposición habitual de una uretra masculina. Observemos cómo a partir de la punta del trígono va a originarse la porción prostática, que va a tener precisamente relación con la glándula prostática. Inmediatamente después de esta, la porción más angosta que se va a relacionar con el diafragma urogenital será la porción más angosta. Posterior a esta existe una dilatación que corresponderá a la porción vulvar y finalmente la porción más larga será la porción peniana de la uretra. En la magnificación del cistograma miccional que observamos a la derecha, se identifican las cuatro porciones de la uretra, siendo la porción prostática, la porción membranosa, la porción vulvar y finalmente la porción peniana. En esta nueva imagen de un cistograma miccional podemos identificar nuevamente las cuatro porciones. Observamos cómo el orificio vesical se comunica inmediatamente con la porción prostática de la uretra. La parte más angosta será la porción membranosa. La dilatación inmediata será la porción vulvar y finalmente el segmento más largo corresponderá a la porción peniana. Con respecto a la uretra femenina, esta tendrá una longitud de 4 centímetros y constará de las porciones intramural, pélvica, membranosa y perineal. En el primer esquema estamos observando las relaciones que existen con el trígono vesical, el orificio vesical y la incisura que se forma por el esfínter interno. En la imagen de la derecha estamos observando una magnificación de un cistograma miccional en donde podemos identificar las cuatro porciones de la uretra femenina, siendo la porción intramular la porción más pequeña. Inmediatamente después de esa tendremos la porción más angosta que corresponderá al segmento pélvico. La porción membranosa será la dilatación inmediatamente adyacente y finalmente tendremos la porción perineal. La uretra femenina estará irrigada por las arterias vaginales, la arteria pudenda interna y la arteria vesical inferior. El drenaje de esta será por medio del plexo vesical hacia la vena pudenda interna y su inervación estará dada por el plexo hipogástrico a través del nervio pudendo interno. El tercer bloque que abordaremos serán las malformaciones renales y uretrales del sistema urogenital. Para eso contamos con una sistematización de estas anomalías, la cual las divide en 7 grupos, siendo anomalías de número, de posición, de fusión, de tamaño, de forma, de estructura y de pelvis renal y del uréter. Cada uno de estos grupos tendrá sus peculiaridades, como observamos en este cuadro resumido. No solamente vamos a contar con esta sistematización, sino que también tenemos que recordar las asociaciones que van a estar relacionadas con las malformaciones del tracto urinario. Entre la más famosa va a ser Bacter, que van a ser malformaciones vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueales, esofágicas, renales y de Lymph, que son los miembros. La asociación Charge, que significará las malformaciones como coloboma, heart de corazón, atresia de Quanas, retraso mental, genitales y ear de oído. Y finalmente la asociación Burks, que serán las malformaciones mullerianas, como hipoplasia o aplasia, las malformaciones renales, principalmente la genesia, y la displasia somática cervicotorácica. Iniciando por las anomalías de número, tendremos en primer lugar la genesia renal. Esta proviene de A, que significa sin, y de génesis, que es generación, es decir, sin generación, y consiste en el desarrollo defectuoso o partes faltantes del sistema renal. En este caso se debe a una aplasia del conducto de Wolff o a la ausencia definitiva de la yema ureteral. Esto generalmente secundaria a la no inducción del tejido metanefrogénico inmediatamente adyacente a la yema ureteral. Se va a poder clasificar en unilateral o bilateral. En el caso de la unilateral tendrá una incidencia de 1 en cada 1000 a 1300 recién nacidos vivos y predominará en el lado izquierdo, mientras que la bilateral se relacionará con el síndrome de Potter, teniendo una prevalencia mayor en los hombres, en una relación de 4 a 1 y una incidencia de 1 en cada 40.000 recién nacidos vivos. La genesia renal compartirá algunas peculiaridades entre ambos sexos, siendo estas la ausencia de la arteria renal ipsilateral, el uréter ipsilateral ausente, la afección del trígono en el 50% de los casos, la ausencia de la glándula adrenal ipsilateral del 8 al 10% de los casos y la hipertrofia renal contralateral compensatoria. En el caso de los hombres se podrá relacionar también a quistes de la vesícula seminal, al conducto deferente ausente, hipoplasias o agenesis testiculares y a hipospadias. Mientras en el caso de las mujeres se relaciona con útero unicornio o bicorne, la hipoplasia uterina y la ausencia de vagina.
Entre los datos por imagen, como observamos en esta radiografía anteroposterior del abdomen de un femenino de 6 años del Centro Médico Nacional La Raza, observamos cómo en la topografía de riñón va a estar localizada una imagen isodensa a gas. Esto en relación a la flexura esplénica del colon y al desplazamiento inferior del estómago. Esto se debe a que como en la fosa renal izquierda va a estar vacía, va a permitir el desplazamiento ya sea del estómago hacia caudal o hacia medial de la flexura esplénica del colon. En los datos por ultrasonido, como observamos en el ultrasonido escala de grises con transductor convexo de la izquierda, generalmente será la hipertrofia renal contralateral compensatoria, que en este caso de la paciente se identifica en el riñón derecho, siendo de 93.4 milímetros, mucho más alto que el percentil 95 para la edad de la paciente. En la imagen de la derecha estamos observando una imagen comparativa de la fosa renal derecha en la que se identifica la situación habitual del riñón ipsilateral y la comparativa de la fosa renal izquierda no se identifica el riñón. Se busca intencionadamente una imagen panorámica en la que se logra identificar la posición actual del riñón derecho marcada con RD con respecto al hígado. El P está identificando el páncreas, acercándonos hacia la línea media, y FR nos señala la fosa renal izquierda. En este caso no se identifica el riñón izquierdo dentro de esta. Dentro de algunos otros datos que podemos tener, en el caso de la orografía excretora, como observamos en la imagen, en fase de eliminación, precisamente va a ser la opacificación del sistema pilocalicial del uréter y el medio de contraste que está llegando a la vejiga urinaria del lado derecho. Sin embargo, del sistema pilocalicial izquierdo no se identifica opacificación de ninguna de estas estructuras. Mediante tomografía computada podremos obtener algunos de los datos ya identificados mediante otros métodos de estudio. En la imagen de medio, que corresponde a una reconstrucción coronal de una urotomografía, fase córtico-medular, observamos el aumento de tamaño del riñón derecho, esto como una hipertrofia compensatoria, mientras que en la fosa renal izquierda no logramos identificar la presencia del riñón. También podemos observar cómo la pacificación de las estructuras vasculares, en este caso, a partir de la aorta, observamos solamente el surgimiento de la rama renal izquierda, mientras que la arteria renal derecha se va a encontrar totalmente ausente. En la reconstrucción volumétrica en fase de eliminación de este mismo estudio, observamos la pacificación únicamente del sistema pilocalicial, el uréter y la vejiga del lado izquierdo, mientras que el lado derecho se va a encontrar totalmente ausente. Algunos de los otros datos que podemos obtener mediante ultrasonido va a ser el uréter en cabo ciego dilatado. Como observamos en el recuadro de la derecha, observamos una imagen comparativa de las fosas renales, siendo la del lado derecho vacía, mientras que el riñón izquierdo se va a encontrar de situación habitual. Una vez que logramos identificar la vejiga urinaria, observamos en la imagen transversal la unión vésico ureteral habitual en ambos lados. Sin embargo, cuando hacemos un énfasis en el uréter derecho, observamos cómo este se encuentra dilatado y en cabo ciego. Esto presente principalmente en la agenesia del lado derecho. En el lado izquierdo observamos otro de los signos que podemos encontrar, en este caso en relación a las glándulas adrenales. En la magnificación de la reconstrucción coronal de la tomografía computada estamos observando la disposición vertical de la glándula adrenal izquierda. Podemos corroborarlo mediante ultrasonido, en este caso en un plano longitudinal estamos observando cómo esta tiene una morfología en forma de I, mientras que si lo pudiéramos observar en un corte transversal observaríamos una morfología discoide. Alguna de las anomalías asociadas será el síndrome de Sinner en el caso de los hombres, el cual va a ser la agenesia renal unilateral, el quiste de vesícula seminal ipsilateral y la obstrucción del conducto eyaculador también ipsilateral. Observamos estas imágenes. La primera corresponde a una tomografía, una reconstrucción coronal de una tomografía computada, en el que estamos señalando mediante la flecha verde una imagen de morfología redondeada localizada inmediatamente inferior a la vejiga urinaria. Esto en relación a un quiste en la vesícula seminal. Esta imagen puede llegarse a corroborar mediante otros métodos de estudio, como observamos adyacente a él en la imagen por resonancia magnética de adquisición coronal enfatizada en secuencia T2, en la cual observamos una imagen de morfología redondeada, bordes bien definidos, inmediatamente adyacente e inferior a la vejiga urinaria. Esto en relación a un quiste de vesícula seminal. En el caso de un paciente en el que no se ha identificado el riñón derecho. Si observamos ahora por debajo de la tomografía, observamos
una resonancia magnética de adquisición sagital, enfatizada en secuencia T2, en el que mediante la flecha blanca se está señalando una dilatación del conducto eyaculador. A la derecha estamos observando las anomalías asociadas en el caso de alguna mujer, que en este caso se corresponde a un útero bicorne, en el cual mediante esta resonancia magnética de adquisición coronal enfatizada en secuencia de T2, observamos los cuernos rudimentarios con cavidad endometrial hiperintensa en el caso de una paciente con agenesia renal izquierda. Dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta van a ser nefrectomía, la ectopía renal, la atrofia renal adquirida. En el caso de la ectopía renal es importante que si no logramos identificar el riñón en alguna de las fosas renales, tenemos que hacer una exploración más detallada porque podremos localizarlo en situación abdominal o situación pélvica. Con respecto a la agenesia renal bilateral, esta va a ser tan frecuente como en el 0.3% de los recién nacidos. Generalmente es una condición fatal y va a ser secundaria a la falta de líquido amniótico, lo que conduce a la secuencia de oligohidramnios o secuencia Potter, la cual consiste en una reducción de la función urinaria, en la presencia de anhidramnios, que va a condicionar tres cosas. Primero va a ser la displasia de cadera, la segunda la hipoplasia pulmonar y la tercera las facies de Potter, que principalmente por la hipoplasia pulmonar va a conducir a la muerte de estos recién nacidos. Este generalmente va a poderse diagnosticar durante el ultrasonido de segundo trimestre y los datos que vamos a obtener mediante esto va a ser el anhidramnios, la hipoplasia pulmonar, la vejiga no visible, la ausencia de los riñones, por supuesto, y las deformaciones fetales, principalmente en cara y extremidades. Con respecto al oligohidramnios y el anhidramnios, se va a deber a la producción de orina fetal y esto como precisamente van a estar ausentes los riñones, los cuales van a ser la principal fuente de líquido amniótico, pues no va a poderse producir de manera adecuada. Algunos de los datos mediante ultrasonido obstétrico que vamos a poder observar va a ser la delimitación de las arterias umbilicales. Si estas se encuentran totalmente paralelas, va a indicar o una vejiga vacía o la ausencia de vejiga. En el caso de la imagen superior, por ultrasonido estamos observando que tras la aplicación de Doppler color, estas arterias umbilicales van a encontrarse totalmente paralelas una de la otra, lo que nos va a indicar una vejiga vacía, que en situaciones habituales deberían observarse como estas van a diverger, señalándose con V la vejiga urinaria en el caso de un ultrasonido totalmente normal. Otro de los signos que podemos observar, y ya se me mencionó anteriormente, es la disposición longitudinal de la glándula adrenal. En este caso, en corte transversal, la morfología discoide, mientras que en un plano longitudinal se observará totalmente alargada. Otra de las cosas que podemos observar es la presencia o ausencia de las arterias renales. En el ultrasonido superior, tras la aplicación de Doppler color, estamos observando cómo a partir de la aorta abdominal van a surgir ambas arterias renales, izquierda y derecha. Sin embargo, en el inferior estamos observando la ausencia de estas arterias. Esto mediante los datos ultrasonográficos del ultrasonido obstétrico. Con respecto a las malformaciones o las facies de Potter, van a consistir en una nariz aplanada, un amplio espacio interpupilar, la barbilla retraída, retrognática, los dedos afilados y finalmente el pabellón auricular de implantación baja. En esos pacientes, como observamos a la izquierda, se le realizaron algunas radiografías. En este caso observamos la deformidad en los miembros torácicos y en los miembros pélvicos. Continuamos con el riñón supernumerario. Este consiste en un riñón encapsulado en posición cefálica o caudal al riñón normal en el lado afectado. Principalmente va a ser de situación caudal. Esto está condicionado debido a que durante el desarrollo embriológico la yema ureteral se divide y va a penetrar el blastema metanéfrico en dos lugares separados. En la epidemiología se reportan menos de 100 casos en la literatura, siendo predominante del lado izquierdo y en hombres. Algunas de las características de estos riñones va a ser una irrigación y cápsula totalmente independientes y la presencia de pocos cálices. Mientras que en estos riñones estamos observando que el sistema pilocalicial va a estar totalmente separado del riñón habitual. El uréter puede ser único, compartido o independiente. Algunas de las anomalías genitourinarias asociadas van a ser el riñón en herradura, la atresia ureteral, la atresia vaginal, la implantación ectópica del uréter y la duplicación del uréter. Peter Reder se hizo un análisis de 9 casos entre los años de 2000 y 2017.
encontrando estas siguientes anomalías asociadas. Principalmente encontró la litiasis en el 33% de los casos, la pielonefritis recurrente en el 11%, hidronefrosis hasta en el 56% y el ureter ectópico en el 22% de los casos. Dentro de los datos característicos, como observamos en estas magnificaciones de muestras de ultrasonido de escala de grises con transductor convexo, va a ser la apariencia reniforme que tras la aplicación de Doppler color va a mostrar un pedículo vascular central. Esto de una estructura inmediatamente adyacente al riñón previamente identificado. Ahora estamos observando cortes transversales de tomografía computada con medio de contraste y una reconstrucción sagital en la que en las primeras dos estamos observando la disposición anómala del hilio renal. Mientras que en la reconstrucción sagital estamos observando la situación habitual del riñón derecho, el cual se localiza en la fosa renal derecha, inmediatamente adyacente al hígado, y por debajo de este identificamos otro riñón de situación abdominal, el cual va a estar mal rotado y con dilatación del sistema pielocalicial. Tras realizarse la reconstrucción volumétrica, observamos cómo adyacente al polo renal inferior del riñón derecho se identifica un riñón supernumerario señalado mediante la flecha blanca. Continuamos con las anomalías de posición. Iniciamos con la malrotación renal. Esta se va a definir como un riñón adecuadamente posicionado, pero con falla en la angulación de alguno de sus ejes. Se va a poder dividir en tres tipos. La primera va a ser la incompleta o parcial, también conocida como la no rotación, en la cual el riñón va a rotar menos de 90 grados y como observamos en el esquema señalado con la letra A, la pelvis se va a localizar anterior. El segundo va a ser la sobrerotación, en la cual va a rotarse más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Esto va a dar como resultado una pelvis posterior, como observamos en los esquemas B y C, finalmente localizándose la pelvis totalmente posterior. Este tipo de malrotación tiene la peculiaridad de que los vasos sanguíneos van a cruzar posteriormente al hilio renal. Y el tercer tipo va a ser la rotación invertida o reversa, en el cual la dirección va a ser totalmente opuesta, dando como resultado una pelvis lateral, como observamos en el esquema D. Esta va a tener la peculiaridad de que los vasos sanguíneos van a cruzar anteriormente al hilio renal. Esto, recordemos que se va a producir durante el ascenso renal hacia la cavidad retroperitoneal definitiva, debido a que durante el ascenso el riñón va a ir rotando y el fallo en esta rotación va a ocurrir en la octava semana de gestación. Dentro de algunos datos por imagen, de manera general, que vamos a poder encontrar, va a ser que la rotación puede ser uni o bilateral. El eje más comúnmente mal rotado va a ser el longitudinal, sin embargo, también se puede mal rotar en el eje horizontal. Este se va a asociar más frecuentemente a deformidades en la columna. En algunos estudios de imágenes vamos a poder observar los cálices distorsionados, así como la obstrucción ureteropiélica. Recordemos también que la malrotación renal no va a venir sola. Generalmente se va a asociar a ectopia y fusión renal. Del lado derecho estamos observando una magnificación de una orografía escritora en fase de eliminación, en la que observamos la posificación del sistema pielocalicial del lado derecho, el cual tiene una morfología y situación totalmente normal. Sin embargo, del lado izquierdo observamos cómo el sistema pielocalicial se va a observar distorsionado y discretamente dilatado. Esto en un paciente con malrotación renal. Obsérvese también la posición más caudal del riñón izquierdo en relación a una ectopia renal abdominal asociada. En este caso estamos observando un caso de un femenino de 71 años del Centro Médico Nacional La Raza. En la imagen de la izquierda se observa una tomografía transversal de abdomen en fase simple en la que se identifica una imagen hiperdensa en relación a un lito en el sistema colector. Tras la administración de medio de contraste, en una fase córtico-medular, estamos observando cómo en cortes más cefálicos se identifica en la fosa renal izquierda el riñón correspondiente de situación habitual. Sin embargo, en la fosa renal derecha no se identifica este. Si dirigimos nuestra atención hacia los cortes más caudales a nivel de las crestas ilíacas, observamos cómo el riñón derecho se va a encontrar ectópico y observe también la opacificación de la arteria renal, la cual se va a encontrar totalmente anterior al hilio renal. En las reconstrucciones coronales, en fase córtico-medular y de eliminación, observamos la posición lateral del hilio renal. Esto va a corresponder a una rotación invertida en esta paciente.
Con respecto a la ectopia renal, va a consistir en un riñón situado fuera de la fosa renal. Esta puede ser uni o bilateral. Se va a poder clasificar en dos grandes grupos: la ectopia renal ipsilateral y la cruzada. La ipsilateral hace referencia a aquella ectopia que sucede en el mismo lado o en el hemicuerpo que correspondiente al riñón. Es decir, un riñón izquierdo que va a estar ectópico, pero va a permanecer en alguna posición anómala del mismo hemicuerpo izquierdo, mientras que la cruzada va a ser aquella en la que el riñón va a cruzar la línea media hacia el lado contralateral. La ectopia renal ipsilateral se va a poder subdividir en dos grandes grupos: la ectopia craneal, también conocida como superior, en la cual el riñón puede tener una situación intratorácica o con eventración diafragmática, y la caudal, también conocida como ectopia simple, en la cual se va a poder dividir en tres grupos principales. Para eso nos vamos a basar en algunas referencias anatómicas. Va a ser una ectopia, en este caso un riñón abdominal, si este se va a encontrar por encima de la cresta ilíaca, pero por debajo del dedos, como observamos en las referencias en la radiografía de la derecha. Si este se encuentra por debajo de las crestas ilíacas, pero por encima de la línea iliopectínea, se conocerá como una ectopia ilíaca, mientras que si se encuentra por debajo de la línea iliopectínea, se le conocerá como una ectopia pélvica. Para las ectopias cruzadas vamos a contar con la clasificación de McDonald y MacLellan. En este caso va a considerar 4 grupos, algunos de ellos sin fusión y uno con fusión. En este caso, recordemos que es cuando el riñón va a cruzar la línea media. Entonces, en el esquema A se está ejemplificando una ectopia cruzada bilateral, es decir, el riñón derecho cruza hacia el lado izquierdo y el riñón izquierdo hacia el lado derecho. En el esquema B estamos observando como un único riñón, en este caso el izquierdo, está cruzando hacia el lado derecho, y esta va a ser la ectopia solitaria. En el esquema C estamos observando cómo los riñones, además de que el izquierdo se ha vuelto ectópico hacia el lado contralateral, también se ha fusionado. Esta será la ectopia cruzada con fusión. Y finalmente, en el D estamos observando cómo, a pesar de que el izquierdo ha cruzado la línea media, no se ha fusionado con el riñón derecho. Esta será la ectopia renal cruzada sin fusión. Es importante recordar que la ectopia renal fusionada cruzada constituye aproximadamente el 90% de todas las ectopias cruzadas. Dentro de las etiologías, vamos a poderlo dividir dependiendo del tipo de ectopia que sea. Para el caso de la craneal, generalmente se debe a que el riñón se ha herniado a través del triángulo lumbocostal o el agujero de Buchdelek. Para el caso de las ectopias caudales, se debe a que las arterias umbilicales bloquean el ascenso craneal del riñón. Y en el caso de las ectopias cruzadas, se debe a que los conductos mesonéfricos o las llamas ureterales se desvían del curso normal, ascendiendo en forma cruzada. Con respecto a la epidemiología, vamos a tener que la mayoría de las ectopias renales van a ser en sitios ilíacos y pélvicos, con una incidencia de 1 en cada 800 recién nacidos vivos. También se ha comentado una incidencia de 1 en cada 724 autopsias realizadas en pacientes pediátricos. Generalmente el riñón contralateral va a ser anormal hasta en el 50% de los casos. Se puede llegar a asociar con agenesia contralateral en el 10% de los casos. Puede existir la ectopia bilateral en en 1 de cada 2000 recién nacidos vivos, y se va a asociar anomalías genitales en hombres en el 25% de los casos y mujeres en el 75% de los casos. Dentro de algunas otras anormalidades reportadas va a ser una longitud ureteral corta. Las vascularidades van a ser adaptadas debido a la posición anómala. La aorta torácica o abdominal superior generalmente va a proporcionar las ramas para este tipo de ectopias superiores, mientras que la aorta abdominal baja o las arterias ilíacas van a aportar las arterias para el caso de las ectopias abdominales, ilíacas o pélvicas. Otra anomalía asociada va a ser la hidronefrosis y la formación de litos. En este caso estamos observando un caso del Centro Médico Nacional de la Raza en un paciente femenino de 12 años, en la cual observamos una radiografía anteroposterior de abdomen. Obsérvese la situación habitual de los bordes del riñón derecho. Sin embargo, en topografía del riñón izquierdo no logramos identificar el riñón correspondiente. Se decide complementar mediante un ultrasonido. En este caso observamos 4 imágenes de ultrasonido en escala de grises. A la izquierda observamos una imagen comparativa de la fosa renal derecha con la fosa renal izquierda, en la que el riñón derecho se observa de morfología y situación habitual, mientras que en la fosa renal izquierda no se identifica el riñón correspondiente.
Se busca intencionadamente a nivel abdominal, se identifica y obtenemos la imagen de medio, que consiste en un ultrasonido de escala de Leslie contra el convexo, que tras la aplicación de Doppler color observamos una vascularidad similar a la del riñón derecho. En una imagen panorámica, en un plano transversal, a nivel de las fosas renales, podemos identificar el riñón derecho de situación habitual, tomando de referencia el cuerpo vertebral y el hígado. Sin embargo, cruzando la línea media, observamos cómo la fosa renal izquierda se encuentra totalmente vacía. Esto en un caso de una ectopia renal no cruzada del riñón izquierdo. Ese mismo caso, del Centro Médico Nacional de la Raza, en un femenino de 12 años, se realizó una urografía excretora, en la cual observamos distintas fases. En la fase preliminar observamos la ausencia de riñón izquierdo en topografía de fosa renal pues correspondiente, la cual va a estar ocupada por el estómago debido a un desplazamiento y sustitución debido a la ausencia del riñón en este lugar. Tras la administración del medio de contraste y durante la fase nefrográfica identificamos el riñón derecho de situación, morfología y contornos habituales. Sin embargo, el riñón izquierdo lo identificamos en una situación más baja, localizándose predominantemente por debajo de L2 y la mayor parte de este por encima de la cresta ilíaca. En la fase de eliminación observamos la pacificación del sistema pielocalicial derecho de manera normal, mientras que se identifica que el sistema pielocalicial izquierdo se encuentra en una situación anómala y muestra deformidad. A la paciente se le decide colocar en posición de cúbito ventral y se observa cómo los uréteros opacifican de manera completa del lado derecho y del lado izquierdo. Se observa también una dilatación del sistema pilocalicial del lado izquierdo. Esto en relación a una ectopia abdominal en una paciente de 12 años. Observamos otros métodos de estudio, en el cual se tratan de magnificaciones de tomografías computadas. En este caso, la de la izquierda, tras la administración de medio de contraste positivo, la cual observamos el intestino, y medio de contraste intravenoso, observamos el riñón derecho de situación, eje y morfología habitual. Sin embargo, en la fosa renal izquierda no logramos identificar el riñón. A la derecha estamos observando cómo a nivel de las crestas ilíacas se identifica ya en fase de eliminación el riñón izquierdo. Esto en el caso de una ectopia renal simple a nivel ilíaco. También vamos a contar con la ectopia renal superior, la cual va a ser aún más rara. En este caso va a representar el 5% de los casos de ectopia renal, con una incidencia de 1 en cada 13.000 autopsias. El lado izquierdo va a ser el más afectado, predominante en el sexo masculino. Puede ser bilateral, aunque esto sería aún más raro. Los riñones suelen tener un funcionamiento normal y los pacientes en general suelen ser asintomáticos. Estamos observando en estas imágenes, la primera correspondiente a una radiografía posterior anterior de tórax. Observamos una imagen, la cual se va a localizar en el perfil derecho del corazón, sin signo de la silueta, la cual va a ser de densidad homogénea, 3, de bordes bien definidos, que si correlacionamos con una radiografía lateral, observamos cómo se va a encontrar de situación posterior al corazón. A este paciente se le decide la realización de una tomografía, de la cual observamos una reconstrucción coronaria en fase contrastada, en la que se identifica cómo el riñón derecho se ha herniado a través del diafragma y se localiza de posición intratorácica. Corroboramos la posición de este en un plano transversal, localizándose por detrás de las cavidades derechas del corazón. La flecha señala algunos vasos anómalos, los cuales van a surgir de la aorta torácica y van a proporcionar la irrigación a este riñón ectópico, en el caso de una ectopia renal superior. El siguiente tema es la tosis renal. Este se define como un descenso del riñón de más de 5 centímetros o de 2 cuerpos vertebrales cuando el paciente se mueve de una posición supina a una vertical o bipedestación durante la pielografía. Esto se debe a una pérdida de los soportes anatómicos del riñón y a veces por un aumento en la longitud de los vasos renales. Algunas de las características que va a tener con respecto o en comparación a otras malformaciones es que la longitud ureteral va a ser normal. La segunda es que la arteria renal va a surgir a nivel de la aorta a un nivel habitual. Ahora,
Otros nombres que recibe la nefroptosis va a ser el riñón flotante o riñón errante. En este caso estamos observando estudios de urografía excretora. Las imágenes de la izquierda corresponden a un paciente, mientras que las dos de la derecha corresponden a otro. En el caso de la izquierda observamos estudios de urografía excretora en fase de eliminación. En la imagen A corresponden con el paciente en decúbito supino, mientras que en la imagen B se le ha pedido al paciente que se coloque en bipedestación. Obsérvese el descenso del riñón derecho, el cual se registró como mayor a 5 centímetros, siendo un total de 9, con lo que se realiza el diagnóstico de ptosis renal. En las imágenes de la derecha estamos observando magnificaciones de urografía excretora en fase de eliminación, pero ahora del riñón izquierdo, en el cual mediante la primera flecha blanca de la imagen A se está señalando el nivel T11, T12, mientras que tras la bipedestación del paciente en la imagen B se señala el nivel de L2. Esto representa un descenso de más de 2 cuerpos vertebrales, por lo que se realiza el diagnóstico de ptosis renal. Continuando con las anomalías de fusión, en primer lugar abordaremos la ectopia renal cruzada con fusión. Esta se define como un riñón ectópico que se fusiona al riñón del lado contralateral. Algunas de sus características es que ocurre en el 90% de las ectopias renales. El riñón ectópico suele ser más pequeño. Sucede más frecuentemente cuando el riñón cruza de derecha a izquierda y va a ser predominantemente encontrado en hombres. Algunas peculiaridades es que el reflujo vesicoureteral va a ser la anomalía más frecuentemente asociada, además de que pueden existir ramas anómalas directas de la aorta. Para esto nos vamos a basar nuevamente en la clasificación de McDonald y McLean, la cual va a aplicar en este caso para la ectopia renal cruzada con fusión. Define 6 tipos de la A a la F. En el esquema de la A estamos observando un riñón fusionado unilateral con ectopia superior. En la B estamos observando el riñón sigmoideo o en forma de S. En la C observamos el bulto renal, mejor conocido como el riñón en torta. En la D estamos observando el riñón en forma de L. La E corresponde al riñón en disco. Obsérvese cómo los cilios renales se afrontan. Y en la F estamos observando el riñón fusionado unilateral con ectopia inferior. Ahora estamos observando al lado izquierdo 2 imágenes por ultrasonido en escala de grises, en la cual en la fosa renal derecha observamos el riñón derecho de situación habitual. Sin embargo, en su polo inferior no se identifica. En su lugar se observa como una imagen similar a la del polo superior de un segundo riñón se interpone y se fusiona con el parénquima renal. Haciendo la comparativa con la imagen inferior, la cual corresponde a la fosa renal izquierda, la cual se observa totalmente vacía. A este paciente se le realiza una urografía excretora en la cual observamos la fase de eliminación. Identificamos ambos sistemas bilocaliciales, el superior de orientación habitual, mientras que el inferior tiene una orientación totalmente lateral. Esto en relación a una ectopia renal cruzada con fusión de tipo sigmoidea o NS. Ahora observamos un caso de un paciente masculino de 26 años del Centro Médico Nacional La Raza, en el cual se le ha realizado ese estudio consistente en una urotomografía, de la cual observamos la fase córtico-medular. Las primeras 2 imágenes corresponden a cortes transversales a diferentes niveles. La superior observamos la fosa renal derecha, en la cual se identifica aparentemente un riñón derecho totalmente normal, con la situación y eje conservados, mientras que la fosa renal izquierda se observa vacía. En cortes más caudales identificamos como el polo inferior del riñón derecho se fusiona con el polo lateral del riñón ectópico izquierdo, el cual tiene la tendencia de cruzar la línea media y fusionarse. Esta fusión la corroboramos en la reconstrucción coronal que vemos a la derecha, en la cual se identifica la fusión del polo inferior del riñón derecho y del polo superior del riñón izquierdo, dando así una morfología en L que corresponde a un tipo D en la clasificación de McDonald y McLean. El siguiente tema es el riñón en torta. En este caso consiste en una fusión completa renal, la cual va a ser la menos común y va a adquirir la morfología de una tumoración lobulada en la que la pelvis se parecen, al encontrarse una con otra, simulan una torta. Va a recibir también el nombre de bulto.
Esta va a corresponder al tipo C de la clasificación de McDonald y McLellan, y alguna de sus peculiaridades es que la fusión se va a realizar mediante los bordes laterales, los cuales van a ser internos. Las pelis van a ser anteriores y van a drenar a áreas diferentes del parénquima renal. Y una tercera peculiaridad es que no va a existir cruce ureteral, a pesar de que están fusionados. Ahora estamos observando un ultrasonido de un paciente masculino de 1 año de edad del Centro Médico Nacional La Raza. En la imagen de la izquierda corresponde a un ultrasonido en escala de grises posterior a la revisión de las fosas renales, en las cuales no se identificó ni el riñón derecho ni el izquierdo. Se decide una exploración más caudal. A nivel pélvico se identifica una tumoración de bordes lobulados, parénquima homogéneo, que en su interior se observan imágenes quísticas en relación a un riñón en torta con dilatación del sistema pielocalicial. Esto se busca corroborar y se le realiza una urografía excretora, de la cual en el lado derecho identificamos la fase nefrográfica, en la cual se identifica una tumoración a nivel pélvico lobulada de bordes parcialmente definidos, que en fase de eliminación logran identificarse los dos sistemas pielocaliciales sin cruzarse, totalmente independientes, los cuales van a estar drenando partes separadas del parénquima renal. En el caso de un paciente con un riñón en torta, se decide continuar su abordaje, por lo que se le realiza una tomografía computada. En este caso, tras la administración del medio de contraste, en el plano transversal superior, a nivel de las fosas renales, no se identifican los riñones. Sin embargo, en un nivel pélvico, se logra identificar una fusión de los parénquimas renales con la disposición de las pelvis renales anteriormente, además de que estas se van a encontrar dilatadas. En la reconstrucción coronal se logra identificar cómo los sistemas pielocaliciales drenan porciones separadas del parénquima y la morfología que adoptan ambos riñones, sucediendo o identificándose una fusión de los bordes laterales, lo que da una morfología en bulto. La siguiente malformación corresponde al riñón en herradura. En este caso consiste en una anomalía congénita en la que los riñones están fusionados por el istmo en los polos inferiores o superiores. Eso se debe a que al pasar por la bifurcación arterial sus polos inferiores se fusionan. Sin embargo, la arteria mesentérica superior, debido a esta fusión, va a impedir el ascenso correcto de estos riñones, por lo tanto, siempre se va a localizar de situación más caudal. Con respecto a los tipos de fusión que pueden existir, son aquellos que suceden en la línea media o fusión simétrica, que corresponden al 90% de los casos. Un segundo tipo va a ser la fusión lateral o asimétrica, en la que el riñón en herradura se dispone hacia alguno de los lados, sea derecho o izquierdo. Alguna de las peculiaridades es que esta va a ser más frecuente en hombres en una relación de 2:1. Va a ser la anomalía de fusión más común y va a mostrar una prevalencia de 1 en cada 4.000 personas. El 90% de los riñones cerraduras van a estar fusionados mediante el polo inferior. Su situación generalmente va a ser lumbar inferior debido a la interposición de la arteria mesentérica. En este caso puede ser en este nivel la inferior, o si es abdominal puede ser la mesentérica superior. Los pacientes suelen ser asintomáticos a menos que se les relacione con alguna de las complicaciones, como suelen ser obstrucción, urolitiasis, reflujo o infección. Dentro de los síndromes asociados tenemos el síndrome de Turner, la trisomía 18 o síndrome de Edwards y la anemia de Fanconi. Y las anomalías más comúnmente asociadas va a ser la obstrucción de la unión ureteropiélica, el reflujo vésico-ureteral y la duplicación unilateral o bilateral del sistema colector. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la predisposición a tumoraciones malignas. En el caso del tumor de Wilms, la cual va a ser de 1 a 8 veces más común en el caso de los pacientes pediátricos, o en los pacientes adultos va a ser el carcinoma primario de células renales, el cual va a ser de 3 a 4 veces más frecuente. En la parte inferior estamos observando tomografías computadas en corte transversal, a la izquierda en fase simple y a la derecha tras la administración de medio de contraste. En la fase simple se identifica el istmo renal, el cual se va a localizar en la línea media, y dependiente del lado izquierdo del riñón se va a identificar una tumoración multilobulada heterogénea que tras la administración de medio de contraste va a mostrar escaso realce con áreas quísticas en su interior. En este paciente se le realizó la resección y el diagnóstico histopatológico fue compatible con carcinoma renal de células claras. Mediante los datos por imagen que vamos a poder encontrar es que en la radiografía los polos inferiores van a estar más cercanos a la columna.
Recordemos que este eje, que cuando normalmente debe ser de medial a lateral, en el caso del riñón en herradura va a ser de lateral a medial, por eso esta disposición. En la orografía excretora, en la fase nefrográfica, podemos encontrar, como se observa en la imagen inferior, una morfología en U, o en la fase de eliminación, como los cálices van a adoptar una morfología en hands holding, o manos que sostienen, como observamos en la imagen de la derecha. En el ultrasonido vamos a poder observar cómo el istmo va a ser anterior al cuerpo vertebral y no se van a poder identificar adecuadamente los polos inferiores renales, mientras que en la tomografía vamos a poder confirmar totalmente esta normalidad anatómica. Ahora estamos observando otro caso de un femenino de 10 años del Centro Médico Nacional La Raza. En la izquierda estamos observando cortes transversales de una tomografía con la administración de medio de contraste. En la parte superior, los cortes más cefálicos, identificamos que en la fosa renal, tanto derecha como izquierda, se van a encontrar los polos renales superiores. Sin embargo, conforme nos desplazamos hacia cortes más caudales, observamos cómo existe una fusión de los polos inferiores en la línea media. En la reconstrucción sagital observamos el istmo que se localiza en la línea media justo por delante de los cuerpos vertebrales, mientras que en la proyección de máxima intensidad de una reconstrucción coronal de este mismo estudio observamos el aporte vascular y la morfología habitual en U del riñón en herradura. En otro paciente femenino igual de la misma edad, en el cual solo se le ha realizado un estudio de ultrasonido, observamos a la izquierda, tras la aplicación de Doppler color, cómo el istmo renal va a tener una vascularidad similar a la del riñón. Mientras que si se realiza la exploración de la fosa renal derecha e izquierda, como observamos en la imagen comparativa de la derecha, observamos la presencia de los polos superiores de ambos riñones. Esto en relación a un riñón en herradura en una paciente de 10 años. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta es la complejidad del aporte vascular que pueden tener los riñones en herradura. En este caso estamos viendo un esquema con 6 patrones arteriales del tipo 1 al tipo 6, descrito por Graves, en la cual al parénquima renal se le ha otorgado diferentes secciones. La U, M y L representan los segmentos superior, medio e inferior respectivamente. La I va a representar el istmo y además también se marca el RU como el uréter derecho y el EU como el uréter izquierdo. Obsérvese cómo del tipo 1 al tipo 6 la vascularidad va siendo más compleja, teniendo diferentes ramas, las cuales surgen desde la aorta abdominal, desde los segmentos previos a la bifurcación o incluso desde las arterias terminales, que son las arterias ilíacas comunes en el tipo 6. Con respecto a las anomalías de tamaño, iniciamos con la hipoplasia renal, la cual corresponde a una reducción del número de nefronas, mientras que el parénquima renal es normal desde el punto de vista cualitativo, es decir, funcional. Esto generalmente se debe a problemas con la inducción de la diferenciación de los tejidos en el blastema metanéfrico. Algunas de las características de la hipoplasia es que es tan frecuente como en 1 de cada 400 recién nacidos. El riñón obviamente va a ser más pequeño y de contornos lisos, pero generalmente debe de ser 50 o menos del por ciento del tamaño del riñón contralateral. A pesar de este tamaño, la función excretora va a verse mantenida. Existe una clasificación de acuerdo a Bernstein que las divide en simple y mixta. En la simple, la relaciona a dos grandes síndromes. El primero es el síndrome braquio-otorrenal, el cual suele ser secundario a un síndrome de alcoholismo fetal. El segundo es el síndrome de Turner, en el cual suele observarse un riñón unipapelar e hipoplasia segmentaria, conocido como un riñón en Ask-Upmark. Con respecto a el tipo mixto, llamado así por la presencia de elementos displásicos y quísticos, suele ser característico de la oligomegonefronia. Algunas de las características por imagen, como observamos en las reconstrucciones coronales de tomografía computada, en este caso observamos una fase córtico-medular en la parte superior y una fase de eliminación en la inferior, es el tamaño disminuido del riñón derecho, el cual, a pesar de que representa menos del 50% del tamaño del riñón contralateral, sigue manteniendo una fusión de eliminación. Obsérvese cómo el riñón contralateral se va a encontrar aumentado de tamaño a expensas de una dilatación del sistema pilocalicial, que en la fase de eliminación se puede identificar el inicio de la presencia de medio de contraste en el sistema pilocalicial. La siguiente imagen, marcada con la letra A en la parte superior derecha, corresponde a una reconstrucción coronal de una tomografía computada simple en la que se identifica una disminución del tamaño renal del riñón izquierdo.
En un tercer paciente totalmente diferente a los anteriores, se realizó la exploración nuclear que muestra un riñón derecho pequeño que funciona mal y un riñón izquierdo totalmente ectópico. Algo que tenemos que tener en cuenta es que no nada más es un riñón pequeño, sino que este también va a traducirse en una disminución de cálices menores y papilas. Esta generalmente menor al número de 6 debido al desarrollo renal incompleto. Con respecto a la hipertrofia renal, esta suele indicar una adaptación renal a la reducción del tejido renal y, por lo tanto, puede ser beneficioso al inicio. Estamos observando un esquema de la fisiopatología que puede conllevar esta hipertrofia renal. En el caso de que tengamos solamente un riñón funcionante, este puede evolucionar hacia una reducción del volumen renal. Esto es secundario a una disminución en el número de nefronas, que va a ser secundario a un hiperfiltrado glomerular, que se va a traducir en glomerulosclerosis, que a su vez va a condicionar o perpetuar la disminución del volumen renal. Esto en su conjunto va a condicionar lesiones renales caracterizadas por hipertensión, la proteinuria y una disminución en la tasa de filtrado glomerular. Estamos observando un caso del Centro Médico Nacional La Raza de un femenino de 6 años que habíamos observado al inicio de la presentación. En este caso, el riñón derecho, obsérvese cómo está incrementado de tamaño para la edad, midiendo hasta 93.4 milímetros. Se corrobora mediante la realización de una tomografía computada con la administración de medio de contraste en la que se identifica el riñón derecho incrementado de tamaño y una ausencia, mejor dicho, agenesia del riñón izquierdo. Esto como una hipertrofia renal compensatoria. Con respecto a las anomalías de forma, vamos a tener la presencia de pseudotumores. Este término se utiliza para referirse a tejido renal normal que puede simular una lesión renal. Tres son las anomalías más frecuentes. La primera es la columna de Bertine hipertrofiada, la segunda la lobulación fetal y la tercera la joroba de dromedario. En el caso de la columna hipertrofiada de Bertini, esta va a consistir en una extensión del tejido cortical renal que separa las pirámides hacia el parénquima central, como observamos en el esquema, y se está señalando con la flecha blanca. Esta generalmente va a localizarse en la porción media del riñón izquierdo y va a tener una continuidad con la corteza renal normal, como observamos en estos estudios de imagen, en la parte central, la cual corresponde a un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo que mediante las flechas blancas observamos una pseudotumoración dependiente de la corteza renal, la cual se extiende desde la periferia hacia la región iliar en relación a una columna de Bertine hipertrofiada. En otro caso, se observa como en una magnificación de una tomografía computada con la administración de medio de contraste oral e intravenoso, mediante la flecha blanca se identifica una protrusión hacia el hilio renal desde la corteza renal del riñón izquierdo en relación a una columna de Bertini hipertrofiada. La segunda va a ser la presencia de las lobulaciones fetales. Esta es una variante anatómica normal, la cual se caracteriza por hendiduras de la superficie renal causadas por la fusión incompleta de los lóbulos renales. Está presente hasta en el 10% de los niños y puede ser vista incluso en el 4% de los adultos. No va a tener predilección de género. Observamos en las imágenes inferiores, iniciando por el lado izquierdo, un ultrasonido de escala de grises con transductor convexo del riñón derecho, en el que mediante las flechas blancas se observan hendiduras localizadas en el parénquima renal. Suelen ser múltiples y esto va a corresponder a las lobulaciones fetales. En el caso de las imágenes por tomografía, la de en medio en un plano transversal y la segunda en una reconstrucción coronal. En una fase nefrográfica, una neurotomografía específicamente, observamos la presencia de múltiples lobulaciones distribuidas de manera difusa y bilateral en ambos riñones en un paciente adulto. Esto como una variante anatómica normal. El tercer pseudotumor es la joroba de dromedario. Esta también va a ser una variante normal del contorno renal, ocasionado por la impresión esplénica en el riñón izquierdo superlateral. Entonces, en el esquema estamos viendo cómo existe una hendidura cerca del polo superior del riñón izquierdo. Esa siempre va a estar presente en el riñón izquierdo. Este tipo de impresión va a condicionar una saliente a nivel interpolar. Esta saliente es lo que se le va a conocer como la joroba de dromedario. Podemos observarla en dos métodos de estudios. En el medio observamos un ultrasonido en escala de grises con transductor convexo. Observamos el riñón izquierdo y
Identifíquese cómo la morfología habitual del riñón va a ser discretamente alterada debido a una pseudotumoración localizada en la región interpolar en relación a una joroba de dromedario. Es conveniente identificar cómo el borde inferior del vaso va a generar una impresión cerca del polo superior de este riñón. Esto es el origen de este tipo de pseudotumor. En la magnificación de la reconstrucción coronal de tomografía computada, vamos a observar una imagen similar en la cual se identifica una saliente en la región interpolar del riñón izquierdo. Esta es en relación a la joroba de dromedario visto por dos de distintos métodos de estudio. Continuando con las anomalías de pelvis renal y uréter, iniciamos con el doble sistema colector, el cual se define como un riñón que tiene dos sistemas de pelvis y cálices. Esto generalmente sucede durante el desarrollo de la yema ureteral, la cual, como observamos en el esquema de arriba, puede verse dividida o en el esquema de abajo puede verse duplicada. Estas yemas ureterales van a crear inducción, obviamente, en el blastema nefrogénico. De aquí que puedan llegar a ser incompletos o completos, como veremos más adelante. Con respecto a la epidemiología, va a ser la anomalía más frecuente del tracto urinario superior, presente hasta en el 0.8 de la población, más frecuente en mujeres en una relación de 2 a 1. Con respecto a la unilateralidad y en relación a la bilateralidad, suele ser de 6 a 1, es decir, predomina en un solo lado. Generalmente suele encontrarse en uno de cada 125 estudios de autopsia. No tiene predilección por alguno de los lados y la incidencia suele ser hasta 8 veces mayor entre padres y hermanos. La clasificación morfológica es en completo e incompleto. Aquel que es completo se refiere a que los uréteres van a drenar de forma independiente a la vejiga urinaria, como observamos en el esquema, mientras que en el incompleto van a desembocar mediante un uréter común, como observamos en el esquema de la izquierda. Los uréteres confluyen en uno que finalmente desembocará en la vejiga urinaria. Tenemos que tener en cuenta también que en el caso del doble sistema colector completo va a existir la regla de Berger-Meyer, la cual dice que el uréter que drena el polo superior del riñón tiene una inserción ectópica medial e inferior al uréter inferior, mientras que el polo superior se va a relacionar con un ureterocele, señalado con la flecha blanca. El polo inferior generalmente presentará reflujo vésico-ureteral. Dentro de los datos por imagen que podemos observar en el ultrasonido, generalmente va a ser un riñón agrandado, el signo del seno renal dividido, la hidronefrosis del polo superior, que ocasionalmente también podemos ver el polo inferior dilatado debido al reflujo, y el ureterocele. En la urografía excretora, generalmente es donde se suele identificar el doble uréter y algo que se conoce como el signo de la flor marchita o del lirio caído. En el cistograma miccional puede ser útil para la identificación del reflujo vésico-ureteral en el caso del doble sistema colector completo y hacia el polo inferior, o la presencia de un ureterocele. Mientras que la tomografía en fase excretora también nos va a poder realizar algunas reconstrucciones en caso de que el cistograma miccional o la urografía excretora no sean concluyentes. Estamos observando un caso masculino de 7 años del Centro Médico Nacional La Raza. A la izquierda estamos observando dos imágenes por ultrasonido en escala de grises. El superior, sin aplicación de Doppler color, en la que se identifica el signo del seno dividido. En la parte inferior, tras la aplicación de Doppler color, se observa cómo la vascularidad va a tener dos pedículos precisamente separados por la división del seno vista en la imagen superior. A este mismo paciente se le realiza una urografía excretora, en la cual en la fase de eliminación identificamos un doble sistema colector incompleto del lado izquierdo. La siguiente anomalía es la pelvis renal bífida. Esta es una forma de duplicación en la que los dos sistemas pielocaliciales se unen a nivel ureteropiélico. Este tipo de anormalidad suele asociarse a cierto grado de estenosis en el sitio de esta unión. En este caso estamos observando el caso de una paciente femenina, 45 años, del Centro Médico Nacional La Raza, en el que se observa una imagen por ultrasonido en escala de grises, contraste ultraconvexo, observando el riñón izquierdo, en el que se localiza situación, eje y morfología habitual. Sin embargo, se identifica
una discreta dilatación del sistema pielocalicial. A esta paciente se le decide realizar una urografía escritora, de la cual observamos una fase de eliminación con la opacificación del sistema pielocalicial. Obsérvese cómo existe una duplicación del sistema pielocalicial, siendo una parte superior y una parte inferior. Esto en el caso de una pelvis bífida. Con respecto a este tipo de duplicaciones incompletas, tenemos que tener en cuenta el fenómeno del yoyo, el cual, como su nombre lo dice, consiste en el paso de orina de uno de los segmentos hacia el otro. Y una vez que este se encuentra dilatado, vuelve a regresar la orina a este. Esto generalmente es causado por el peristaltismo que van a tener los sistemas pielocaliciales. En estas dos imágenes son una comparativa temporal, en la cual en la izquierda corresponde a una pielografía. Observamos la dilatación de uno de los segmentos de la pelvis bífida. Con el paso de unos segundos se observa cómo esta dilatación desaparece y ahora el medio de contraste se localiza en la otra duplicación, que ahora se encuentra discretamente más dilatada. Si se hubiese a tomar una tercera imagen, pudiéramos haber visto cómo esta dilatación ahora disminuye y se volvió a dilatar el segmento más inferior. Esto en relación al fenómeno del yoyo, y su relevancia es que va a condicionar una estasis de la orina y un daño similar a una nefropatía por reflujo. Continuamos con el ureter retrocavo. En este caso es un curso normal del ureter, el cual va a rodear la vena cava inferior. Esto sucede debido a la persistencia de la vena supracardinal, la cual en un periodo embrionario se va a localizar anterior al ureter derecho. En el caso de que esta no persiste y en situación normal, dejaría situado al ureter derecho por delante de la vena cava inferior, pero en el caso de que esta persista, va a formar la mayor parte de la vena cava inferior y por tanto va a condicionar que el ureter derecho se localice por detrás de ella. Pues como estamos observando, generalmente va a afectar al lado derecho y va a ser tan frecuente como en 1 de cada 1000 recién nacidos. Con respecto a la clínica, suelen ser asintomáticos, a menos que, claro, existe la obstrucción ureteral, puede ser parcial o completa. Esta también suele asociarse a infecciones recurrentes debido a la estasis urinaria. Dentro de los datos por imagen que vamos a encontrar, el primero va a ser la dilatación pielocalicial y ureteral. Además de que vamos a encontrar una morfología específica de esta dilatación, conocida como el signo del saxofón o en forma de J. Estamos observando estas imágenes inferiores, la primera correspondiente a un ultrasonido en escala de grises. Identificamos la pelvis y el uréter, el cual va a tener una morfología característica en forma de J, mientras que en la urografía escritora, en fase de eliminación, observamos cómo el sistema pielocalicial y el uréter proximal van a encontrarse con morfología de saxo. Esto en relación a datos imagenológicos de un uréter retrocavo. El siguiente tema es el megauréter, el cual va a comprender las causas de un uréter agrandado que son intrínsecas al uréter, más que como resultado de una anomalía más distal. Aquí existe un poco de contradicción debido a que buscando una clasificación del megauréter, en el libro de Foster se le suele clasificar de 3 formas. El primario, y es al que se refiere esta definición, hace énfasis en que esta dilatación va a ser superior al segmento ureteral, el cual va a ser adinámico en la unión uretrovesical. De manera alternativa, hace otros dos grupos: el megaureter por reflujo, el cual va a ser secundario a una unión vésico-ureteral anormal, y el megaureter no reflujo, no obstructivo, que va a representar la evolución y secuelas de una dilatación prenatal del ureter. Dentro de los datos que vamos a encontrar por medio de ultrasonido, por supuesto, va a ser la dilatación ureteral. Esta debe ser mayor a 1 centímetro y, por supuesto, se va a relacionar a una función renal afectada. En el cistograma miccional, generalmente nos va a servir para poder distinguir entre una obstrucción o un reflujo vésico-ureteral. Estamos observando el caso de un paciente masculino de 6 días de vida del Hospital Ginecobstetricia 3 del Centro Médico Nacional La Raza, el cual se le realiza un ultrasonido renal. La primera imagen inferior estamos observando el riñón derecho con la aplicación de Doppler color. Se identifica una vascularidad habitual, sin embargo, ya podemos identificar cómo en el hilo renal existe una discreta dilatación del sistema pielocalicial. Una vez que se buscan imágenes más caudales, se logra identificar la dilatación del uréter, el cual adquiere una morfología tortuosa que se va a
permanecer hasta la unión uretero-vesical. Una vez identificada la unión uretero-vesical, se identifica una imagen de morfología quística, pared delgada, que se proyecta hacia dentro de la cavidad vesical. A esta paciente se le continúa sus estudios y se le realiza un cistograma miccional, que en la fase de represión se identifica un defecto de llenado localizado en la cara posterior de la vejiga, esto en relación a un ureterocele y a un megaureter secundario. Con respecto al ureter ectópico, este va a consistir en un ureter que no termina en la ubicación normal, que es en el trígono de la vejiga. El 8% va a estar asociado a una duplicación completa del ureter, más frecuente en mujeres que en hombres, en una relación de 6:1. Generalmente se suele asociar a hemitrígono, en el cual el ectópico no va a estar duplicado. Con respecto a la distribución, entre más distal, mayor va a ser el grado de displasia renal. Es decir, si se localiza ligeramente por debajo del trígono, a lo mejor la displasia renal es poca, pero si se suele localizar en porciones más caudales e incluso que conecten con la uretra, la displasia renal va a ser muy, muy importante. Con respecto a las inserciones, van a diferir en hombres y en mujeres. En el caso de las mujeres, el ureter ectópico suele unirse en el cuello vesical y en la uretra superior en el 33% de los casos, en el vestíbulo vaginal entre la uretra y el introito en el 33% de los casos, en la vagina en el 25% de los casos y en el cuello uterino y útero en menos del 5% de los casos. Mientras que en el caso de hombres los sitios suelen ser en vejiga urinaria baja, en la uretra prostática, en la vesícula seminal, conducto deferente o el conducto eyaculador o incluso el recto. Estamos observando en la imagen central un cistograma miccional en el cual se observa la opacificación de la vejiga, de las porciones de la uretra. Sin embargo, también se identifica el ascenso al medio de contraste que condiciona la opacificación del sistema pilocalicial y del uréter, el cual tiene una morfología tortuosa. Se identifica como la unión uretero o la inserción distal del uréter se va a localizar en la uretra prostática. A este paciente se le realiza una tomografía de la cual observamos una reconstrucción volumétrica y se identifica el reflujo que se asciende hacia el polo superior de un riñón, mientras que la inserción distal del uréter se va a localizar a nivel de la uretra prostática. Esto en el caso de un uréter ectópico. La siguiente alteración va a ser el ureterocele. Este va a consistir en una dilatación focal de la porción submucosa del uréter distal. Estos se van a clasificar como ortotópicos o simples, aquellos que se asocian con un único sistema colector, o ectópicos, aquellos asociados con la duplicación completa ipsilateral. Algo que se le va a conocer con el nombre de membrana de Schwaya va a ser el seno urogenital con relación al brote ureteral. El ureterocele ectópico generalmente va a estar asociado con el uréter del polo superior en el caso de las duplicaciones. Puede extenderse al cuello de la vejiga o incluso a la uretra. El 50% de los casos va a terminar dentro de la vejiga y puede estar asociado a reflujo vésico-ureteral del polo inferior, nuevamente en el caso de duplicación completa. Los orificios estenóticos que no refluyen generalmente van a ocasionar hidronefrosis y en el caso de la uretra posterior el orificio suele ser patente. Lo más común es que si existe reflujo, este suceda durante la fase miccional. Estamos observando a la derecha un cistograma miccional, en el cual durante la fase de llenado se observa el ascenso del medio de contraste que condiciona la opacificación del uretero y un defecto de llenado en la cara posterior de la vejiga urinaria. Esto en relación a un ureterocele asociado a reflujo vésico-ureteral. El ureterocele ectópico generalmente nos va a dar signos característicos por imagen. Uno de ellos va a ser la cabeza de cobra o cebolla de resorte. Los bordes radiotransparentes generalmente van a estar debido a la mucosa que se interpone entre el medio de contraste dentro de la vejiga y en el uréter y puede estar asociado a poca o ningún grado de obstrucción. En la imagen de la izquierda estamos observando una imagen comparativa por medio de ultrasonido en escala de grises a nivel de la vejiga, que en la cara posterior se identifica una imagen de morfología ovoidea quística a nivel de la unión uretero-vesical.
que tras realizarse la urografía excretora, observamos el signo de la cobra en el uretero del lado izquierdo. Obsérvese cómo los bordes radiotransparentes van a corresponderse con la protrusión de la mucosa de la vejiga. Esto va a estar delimitando a la inserción del uréter y va a dar este tipo de imágenes. Como conclusiones vamos a tener que conocer la embriología permite comprender la variedad de alteraciones estructurales que pueden presentarse en el sistema urogenital. La identificación de anormalidades estructurales precisa conocimiento detallado de la anatomía radiológica y de sus variantes, y las anormalidades congénitas son numerosas, por lo que es conveniente utilizar un sistema de clasificación para un mejor abordaje e interpretación. Muchísimas gracias.